Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de distintos medios internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM, que sirve a Venezuela, la ciudad de Barinas, virtual, digitalmente, porque no podemos salir, están casándonos hace rato con Atel para cerrar las emisoras a través de las cuales salimos al aire. Así que bueno, por los momentos, mientras se restablece la libertad primero y luego la democracia, como lo ha dicho José Alberto muy sabiamente en la primera parte del programa, pues estaremos saliendo virtual, digitalmente para Venezuela, pero no nos van a callar, excepto que nos quiten el internet, que sería lo próximo que falte. Pero bueno, también estamos al aire a través de Musical FM, que sirve en la ciudad de Guayana, acá en los Estados Unidos, a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y bajo la lupa, por supuesto, continuamos con este análisis sobre Venezuela, y ahora sí tenemos que entrar en concreto a lo que ha ocurrido este 17 de abril. ¿Qué ocurrió? El Parlamento venezolano aprobó el enjuiciamiento de Maduro por corrupción. Ustedes recordarán, insisto, rápidamente, Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, hoy día en el exilio, ha entregado pruebas concretas, así lo ha dicho los principales magistrados, justamente al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se entregaron estas pruebas, el Tribunal Supremo se encargó de hacer el análisis, de levantar, digamos, este antejuicio. Fue aprobado por los 13 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano, desde Bogotá, en Colombia, y finalmente se envió el acuse, digamos, de alguna manera de no es el acuse propiamente desde el punto de vista jurídico, pero se envió la notificación a la Asamblea Nacional para que ésta decidiera si aprobaba o no que la continuación de este trámite o de este juicio penal en concreto. Ahora, ¿qué ocurre? Por supuesto, este día 17 ha sido un día muy polémico. Una de las cosas que particularmente me llaman la atención, era algo de esperarse, pero quiero traerlo a nuestra mesa, tiene que ver con, como de costumbre, la presencia oscura del coronel Lugo, quien se encarga del resguardo, entrecomillado, de la Asamblea Nacional, y quien se encarga, por supuesto, es una de las fichas del chavismo venezolano, se encarga de permitir que entren los grupos de choque, se encarga de prohibir que la prensa entre, como ocurrió este 17. No hubo ni un solo medio que tuviese la oportunidad de cubrir, independientemente de lo que fuese. Si se supone que este señor está allí para proteger y para cumplir lo que indica el Poder Legislativo, entonces ¿qué sentido tiene? Bueno, sabemos que no estamos en democracia. Y por supuesto, aquí seguramente José Alberto, que qué raro que no me ha interrumpido para aclararme algo, seguramente me dirá, bueno, pero es que ¿quién te dijo que estamos en democracia? En democracia uno no puede jugar con reglas de la democracia. No tiene sentido, porque ante una dictadura, pues ni con votos, ni con, digamos, de alguna manera acciones sencillas de alzar nuestra voz, podemos llegar muy lejos. Pero el hecho es que lo que sí es cierto es que hay una información con méritos suficientes para continuar con este proceso. Hubo una asistencia de 107 diputados. De los 107 eran 105 opositores, 2 de las filas del chavismo. 105, por supuesto, votaron a favor de continuar con este juicio por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y 2 oficialistas que, por supuesto, votaron en contra. Estoy haciendo el contexto, la base, para entrarle durísimo a la discusión. El fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, el Tarek William Saab, a quien le mando saludos por esta vía, porque este señor ya tiene 3 años que me bloqueó. Desde hace 3 años ya ni siquiera puedo saber qué dice este individuo, no porque me interese, pero como soy periodista, primero tuve que ver, necesitaba ver qué era lo que decía como defensor y ahora como fiscal, y lo entrecomillo, pero bueno, yo no puedo acceder a su información. Bueno, en fin, este señor ha dicho que esta decisión carece de legitimidad y que simplemente es un show, pero
El asunto es que hay un hecho concreto y el hecho concreto es haber visto a este grupo de diputados que pertenecen al estado de partido. Eso lo entiendo perfectamente, pero este grupo de diputados que también se le presionó, José Alberto, porque había, digamos, 3 o 4 versiones en torno a lo que podía ocurrir este 17 y la inmensa mayoría decía que era imposible que 105 diputados votaran en contra de Maduro. Entiendo que el resultado es político. ¿Y por qué es político? Porque sencillamente no hay institucionalidad en el país. En todo caso, tomo la palabra de la BBC de Londres que decía, aquí lo que se ha demostrado es que en todo caso hay 2 especies de institucionalidades, de instituciones, mejor dicho, ¿no? Sin adjetivarlas de legales o ilegales, hay 2 vías paralelas, alternas, que se viven en Venezuela. Entonces, quiero tu primera lectura en torno a la Asamblea Nacional. Hay personas que nos comentan, por ejemplo, Pedro nos habla sobre el tema de los argumentos que sustentan la destitución del grupo, de la destitución, pues entonces un grupo de militares que se atreva tendrá el respaldo mundial para tomar el poder. Y este pudiera ser uno de los argumentos, José Alberto, porque está bien, si lo primero que tenemos que rescatar es la libertad y luego la democracia, entonces todos somos necesarios. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice Pedro, ya incorporo todos los comentarios y lo que dice la BBC y lo que ha dicho Luis Ortega Díaz, pues entonces de pronto pudiera haber un escenario allí. Por ejemplo, Luis Ortega Díaz decía, ya se tomó la decisión y ahora yo como fiscal, dice ella en el exilio, consideraré a aquellos militares que cumplan la orden de ir y detener, aprehender a Nicolás Maduro para llevarlo a juicio penal por parte del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, en su oportunidad me tocará defenderles, reconocerles, etc. Es decir, todos están tratando de empujar, al menos en la piel externa, están en apariencia o en validez aparente, como dicen los psicólogos, están procurando empujar una salida que seguramente pasará por el tema militar. Nuevamente vamos al mismo punto, pero con una diferencia. Y la diferencia sería, digamos, lanzar los últimos cartuchos para ver si los militares venezolanos reaccionan. Y la propia Luis Ortega Díaz lo dijo, hey, serán ustedes, pero es que si no son ustedes serán los de afuera. Y para el que no me crea, apenas terminemos este espacio, voy a colgar en nuestra página en YouTube las declaraciones de Luis Ortega. O sea, ya no solamente habla del interno, sino también les dice, hey, si ustedes no se ponen del lado de la Constitución, vienen los de afuera. Que es lo mismo que le dijo Tillerson en ese entonces, sin duda, secretario de Estado de Estados Unidos, antes de iniciar la gira hacia América Latina, la América española. Renuncia o intervención militar. Le dice a los militares o salida exactamente militar. Lo mismo. Les sí. Dice exactamente lo mismo. Y ahora veamos entonces si los radicales somos nosotros solamente. Es decir, o sea, desnudar la realidad del país no permite, en este caso, que haya espacio para una posible negociación. Eso hace apenas semanas fue que se salió el discurso de la MUD. Apenas hace pocas semanas es que se salió el discurso, se sacó el discurso electorero de lo que era la prédica de la MUD. Hace semanas apenas. Esperemos ahora qué es lo que va a suceder con esta presión que está sucediendo. Porque, como tú bien dices, no hay institucionalidad. Por supuesto que no hay institucionalidad. Okay. Y tú sabes qué es lo que da lástima de todo esto, Vladimir. Que si hay algún poder que tiene o tenía, ya no sé realmente qué es lo que, cómo lo puede calificar cada quien. Y por supuesto está en la libertad cada quien de calificarlo. ¿Sabes qué poder tenía toda la legitimidad, que yo creo que la perdió, para precisamente salir de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional? Fue electa con 14 millones de votos. O sea, la Asamblea Nacional es más legítima aún que la elección presidencial de Maduro, que estuvo rodeada de cualquier cantidad de sombras, de dudas en los resultados, pero no solo eso, sino que otra cosa que extraña mucho. ¿Por qué la Asamblea Nacional, ahora que anda en esta prédica de supuestamente querer arrinconar al Ejecutivo Nacional en la persona de Maduro, por qué no le toma el guante a Andrés Pastrana
con las evidencias? ¿Por qué no le tomó el guante a los notables venezolanos que se cansaron de demostrar que Nicolás Maduro tenía doble nacionalidad? No por colombiano, porque tengo el mejor concepto, por supuesto, del gentilicio colombiano, pero un momento, la legislación venezolana, exacto, limita. Entonces, por eso están por verse en las próximas horas qué es lo que va a suceder. Pero lanzaron el abandono de poder, es decir, no es el primer acto de la Asamblea Nacional en contra de Maduro, ya de por sí privó, digamos, el abandono de poder. Pero yo te pregunto algo. No, pero abandono de poder, pero ellos abandonaron también esa causa. Sí, bueno, pero por supuesto. Porque al otro día le estaban diciendo presidente. Es que quiero preguntarte algo, además, porque tú eres un hombre de estudio y te has dedicado a entender el Estado, a entender la nación como concepto, y además promulgas, digamos, una tesis importante de cara al problema venezolano. La legitimidad se puede mantener por sí sola o necesariamente tiene que venir acompañada por la fuerza del poder hacer. Y las actuaciones. Sí, y las actuaciones. Porque me pregunto, José Alberto, pienso en los grandes líderes de nuestro mundo, ¿no? Y pienso en esa Asamblea Nacional post-2015. Es decir, la Asamblea pudo gobernar, entre comillas. Todo el poder sí, pero todo el poder lo tuvo 15 días, José Alberto. Es decir, y casi inmediatamente comenzó la pesadilla. Porque había intereses. Porque había intereses. O sea, ¿crees que independientemente de la voluntad... Los partidos políticos de oposición están financiados válido, los empresarios chavistas que llaman bolichicos, hijos de grandes empresarios honorables en Venezuela, pero que los hijos, bueno, no salieron tan honorables como sus abuelos y sus padres, y decidieron hacer fortunas oprobiosas en días, en horas. Entonces te pregunto... Y son los que sostienen a los partidos políticos que junto a la MUD, o que conforman la MUD y que hacen supuestamente una oposición política. Claro, pero me pregunto entonces... Esos son los intereses por los cuales, ¿por qué se dejaron quitar los 3 diputados del Amazonas? Para allá iba. Y ni chillaron. Sino que Henry Ramos Alup, otrora presidente de la Asamblea Nacional, dice... Mejor doblarse para no quebrarse. El acto heroico más grande que hizo Henry Ramos Alup fue sacar los cuadros de Hugo Chávez, chicos, de los salones de la primera semana Nacional. Nada. Después prometió que en 6 meses ya tendría un papel de trabajo. ¿Y dónde está Henry Ramos Alup ahorita? ¿No crees que quedaron desnudos ante la imposibilidad de accionar, tomando en cuenta, estoy jugando al abogado del diablo, me tengo que hacerlo, trabajo, porque además no es parte de la discusión, pero me pregunto, oye, de pronto se consiguieron con una pared unificada, uniforme, con un concreto armado, el mejor estilo de Guri, que estaba conformada por los poderes secuestrados. ¿Cómo hace? Eso tú dices, pero es que se quedaron de brazos cruzados. ¿Pero qué van a hacer? ¿Se van a inmolar? ¿Se van a montar un avión y se estrellan contra Miraflores? ¿Qué pueden hacer? Porque los tipos no tenían, y me disculpan lo coloquial de mi argumento, pero no tenían ningún tipo de posibilidad de poder accionar, o sí la tenían. Para que la gente lo entienda más fácil todavía, ellos son parte de ese bloque. Ellos no enfrentaron al bloque, son parte, son un ladrillo más de ese bloque. La MUD es un ladrillo más de ese bloque. Entonces, bajo ese escenario, no podemos suponer que con el concurso de ellos sumados al de los que quieren la libertad de Venezuela, incluyendo venezolanos o no venezolanos, es decir, ellos no entran en tu escenario de la salida a la dictadura venezolana. ¿Tú los descartarías? ¿Quedarían a un lado? El siguiente escenario, porque hay 2 escenarios a mi modo de ver las cosas. Uno es la transición, que sería la transacción. Bueno, Nicolás, ya sabes, tenemos que repartirnos la cosa y veremos cómo hacemos contigo.